que puede llevar a uno de los hombres más fuertes de la seguridad nacional mexicana a derramar lágrimas en el despacho presidencial. Esta es la historia de una conversación que cambió la perspectiva de muchos sobre el peso real del poder y la responsabilidad. Una confesión que reveló la humanidad detrás del uniforme, mostrando que incluso los más valientes enfrentan momentos de vulnerabilidad cuando el destino de millones descansa sobre sus hombros. Antes de continuar, no olvides dar like a este audio y suscribirte al canal haciendo clic en el icono que aparece en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás oyendo? ¿Y qué es lo más placentero que has hecho hoy? Me encanta saber con quién estoy compartiendo este momento. Ahora vamos con el cuento. El aire fresco de octubre en Ciudad de México contrastaba con la tensión que se respiraba en los pasillos de Palacio Nacional. Era una mañana de martes cuando Omar García Harfuch caminaba con paso firme pero pensativo hacia el despacho presidencial. Sus zapatos resonaban sobre el mármol histórico. Cada eco parecía recordarle el peso de las decisiones que había tomado en los últimos meses. Ricardo Mendoza, su asesor de confianza, lo acompañaba manteniendo una distancia respetuosa. Había notado algo diferente en su jefe durante las últimas semanas. Las noches se habían vuelto más largas, las llamadas telefónicas más frecuentes, y las líneas de preocupación en su rostro más pronunciadas. «Secretario, la presidenta lo espera», murmuró Ricardo mientras se acercaban a las imponentes puertas de madera tallada. Harfuch asintió sin decir palabra. Sabía que esta conversación había sido solicitada por él mismo, pero ahora que estaba a punto de suceder, sentía un nudo en el estómago que no había experimentado ni siquiera durante las operaciones más peligrosas de su carrera. La puerta se abrió, y ahí estaba Claudia Sheinbaum, de pie junto a su escritorio revisando unos documentos. Al verlo entrar, su expresión cambió inmediatamente. Como mujer experimentada en la política y conocedora de las personas, pudo percibir que algo más profundo que los asuntos habituales de seguridad motivaba esta reunión. «Omar, adelante, siéntete como en casa», dijo la presidenta con una calidez que trascendía el protocolo oficial. Hizo un gesto hacia los sillones, ubicados en un área más íntima del despacho, lejos del escritorio formal. «Presidenta, gracias por recibirme en tan poco tiempo», respondió Harfuch, su voz ligeramente más ronca de lo habitual. «Sabes que siempre tienes las puertas abiertas, pero dime, ¿qué es lo que realmente te trae aquí hoy? Porque por teléfono sonabas diferente». Harfuch se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para levantarse en cualquier momento. Sus manos, normalmente firmes y decididas, mostraban un ligero temblor que intentaba controlar entrelazando los dedos. «Claudia», comenzó usando su nombre de pila en lugar del título formal, algo que solo hacía en momentos de extrema confianza. «Necesito hablar contigo no como secretario de seguridad, sino como ser humano». La presidenta inclinó su cuerpo hacia adelante, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y atención completa. «Aquí estoy, Omar. Habla con libertad». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Harfuch miró hacia la ventana que daba a la Plaza de la Constitución, donde la vida cotidiana de los chilangos continuaba su ritmo normal, ajenos a las batallas silenciosas que se libraban en los despachos del poder. «¿Sabes cuántas amenazas de muerte recibo cada semana?», preguntó finalmente, sin apartar la mirada de la ventana. «Imagino que muchas, pero», comenzó a responder Sheinbaum. «37 la semana pasada», la interrumpió suavemente. «37 personas que dedican tiempo de su día a planear cómo acabar con mi vida. Y no es solo contra mí, Claudia, es contra mi familia». Por primera vez en la conversación, Harfuch volteó a mirarla directamente. Sus ojos, normalmente penetrantes y seguros, mostraban una vulnerabilidad que pocas personas habían visto. «Hace 3 días, mi hija me preguntó por qué ya no puede ir sola a la escuela como sus amigas. Tiene 14 años y tiene que vivir con escolta las 24 horas. ¿Cómo le explicas a una adolescente que su papá ha tomado decisiones que ponen en riesgo no solo su propia vida, sino la de toda su familia?» La presidenta sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Conocía los sacrificios del servicio público, pero escuchar la crudeza de esa realidad de labios de uno de sus colaboradores más cercanos
La conmovía profundamente. «Omar», comenzó, pero él levantó la mano gentilmente. «No, déjame terminar, por favor. Necesito decir esto». Su voz comenzó a quebrarse ligeramente. «Anoche, mientras revisaba los reportes de inteligencia, encontré información sobre un plan específico contra mi familia. No eran amenazas vacías esta vez. Tenían fotografías de la ruta que toma mi esposa al trabajo, horarios de las actividades de mis hijos, planos de mi casa». El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Sheinbaum se reclinó en su asiento, procesando la gravedad de lo que estaba escuchando. Llamé a mi esposa para decirle que necesitábamos hablar urgentemente sobre aumentar las medidas de seguridad. ¿Y sabes qué me dijo? Harfuch hizo una pausa. Su respiración se volvió irregular. Me dijo que ya sabía que este día llegaría, que desde el momento en que acepté este cargo, sabía que nuestra vida familiar nunca volvería a ser normal. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Harfuch, aunque luchaba por mantener la composure. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que sabía que lo que hacemos es por el bien de México, pero que también tenía miedo. Miedo no solo por ella o por mí, sino por nuestros hijos. Y yo no supe qué decirle. La conversación había tomado un rumbo que ninguno de los dos había anticipado completamente. La presidenta se levantó de su asiento y se acercó a la ventana, dándole un momento de privacidad mientras él luchaba con sus emociones. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó Harfuch después de unos minutos de silencio, su voz ahora más controlada pero cargada de dolor. «Que mis hijos van a crecer recordando a un padre que siempre estaba preocupado, siempre alerta, siempre pensando en el siguiente operativo o la siguiente amenaza. No el padre que juega fútbol en el parque los domingos, o que los ayuda con la tarea sin tener que revisar constantemente su teléfono por mensajes urgentes». Claudia Sheinbaum se volvió hacia él, sus propios ojos húmedos. Como madre y como líder entendía perfectamente esa dualidad desgarradora entre el deber público y la vida personal. «Omar, lo que me estás compartiendo no es una confesión de debilidad. Es la confirmación de que eres exactamente la persona que México necesita en este puesto», dijo con voz firme pero cálida. «Porque solo alguien que comprende verdaderamente lo que está en juego, alguien que siente en carne propia el costo de estas decisiones, puede tomar las decisiones correctas». Harfuch la miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Pero, ¿vale la pena, Claudia? ¿Vale la pena que mis hijos crezcan con miedo? ¿Que mi esposa tenga que mirar por encima del hombro cada vez que sale de casa? Esa pregunta solo la puedes responder tú», respondió la presidenta, acercándose nuevamente a su asiento. «Pero déjame contarte algo. La semana pasada recibí una carta de una maestra de primaria en Michoacán. Me escribía para agradecernos porque, por primera vez en 5 años, sus estudiantes pueden salir al recreo sin miedo. Por primera vez en 5 años, los padres de familia no tienen que acompañar a sus hijos hasta la puerta de la escuela, por temor a que algo les pase en el camino». Harfuch escuchaba atentamente, sus lágrimas ahora fluyendo libremente. «Esa maestra no sabe tu nombre, Omar. No sabe los sacrificios que has hecho tú y tu familia, pero sus estudiantes pueden jugar tranquilos gracias a las decisiones que has tomado, a los riesgos que has asumido. Es que a veces siento que estoy perdiendo a mi familia por salvar a otras familias», confesó él, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Y me pregunto si hay alguna manera de hacer esto sin que el precio sea tan alto». La presidenta se inclinó hacia adelante, tomando un tono más íntimo. «¿Puedo contarte algo personal?». Harfuch asintió. «Cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, mi hija pasó por una etapa muy difícil. Se sentía invisible porque siempre estaba ocupada, siempre tenía una crisis que atender, siempre había algo más urgente que su recital escolar o su partido de básquetbol. Una noche me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, entiendo que tu trabajo es importante, pero yo también necesito a mi mamá, no solo a la política». Los ojos de Sheinbaum se llenaron de lágrimas al recordar ese momento. «Esa noche me quedé despierta pensando si estaba siendo egoísta, si estaba sacrificando a mi familia por mi ambición política, pero después me di cuenta de algo importante. No era ambición lo que me movía, era la convicción de que podía hacer una diferencia. Y esa diferencia no solo beneficiaría a familias desconocidas, sino también a la mía. ¿Cómo manejas esa culpa?».
preguntó Harfuch con genuina curiosidad. No la manejo, la acepto. La acepto como parte del precio de tratar de construir un país mejor. Pero también aprendí algo crucial. Tengo que crear momentos sagrados con mi familia. Momentos donde el teléfono está apagado. Donde las crisis pueden esperar una hora. Donde soy solo mamá o solo Claudia. Harfuch reflexionó sobre estas palabras. Creo que he olvidado cómo crear esos momentos. Nunca es tarde para recordar, respondió ella con una sonrisa reconfortante. Pero también quiero que sepas algo más. Si en algún momento sientes que el precio es demasiado alto, si sientes que no puedes continuar, tienes mi apoyo total para tomar la decisión que consideres correcta. Tu bienestar y el de tu familia son tan importantes como la seguridad nacional. Esta declaración tomó a Harfuch por sorpresa. Había esperado palabras de ánimo para continuar, no una puerta abierta para retirarse, si así lo decidía. No te estoy pidiendo que renuncies, aclaró rápidamente Sheinbaum al ver su expresión. Te estoy diciendo que valoro tu humanidad tanto como valoro tu profesionalismo, y que cualquier decisión que tomes será respetada y entendida. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio de comprensión mutua, de dos líderes que reconocían los sacrificios inherentes a sus posiciones. Hay algo más que necesito confesarte, dijo Harfuch, después de un momento, su voz ahora más firme. A veces en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si las decisiones que tomamos realmente están funcionando. Si todo este sacrificio personal está generando los resultados que esperamos. Queridos amigos, espero que estén disfrutando del cuento. Aprovechen para contarnos en los comentarios desde dónde nos están oyendo y qué están haciendo mientras escuchan esta hermosa travesía. Ahora volvamos con la narración. Las estadísticas muestran mejoras, continuó Harfuch, pero las estadísticas no abrazan a los niños por las noches, ni le dicen a una esposa que todo va a estar bien. Las estadísticas no compensan las cenas familiares perdidas o los cumpleaños a los que llegué tarde porque había una emergencia. La presidenta escuchaba con atención, reconociendo en esas palabras las dudas que ella misma había enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera política. ¿Sabes qué me ayuda cuando tengo esos pensamientos?, preguntó Sheinbaum. Me ayuda a recordar que antes de ser funcionarios públicos, somos seres humanos, y que nuestras dudas, nuestros miedos, incluso nuestras lágrimas, no nos hacen menos capaces. Al contrario, nos hacen más humanos, más conectados con la realidad de las personas a las que servimos. Harfuch asintió lentamente. Pero a veces siento que si demuestro vulnerabilidad, si reconozco que tengo miedo, la gente perderá confianza en mi capacidad de protegerlos. O tal vez, sugirió la presidenta, al mostrar tu humanidad, la gente se dará cuenta de que detrás de las decisiones difíciles hay una persona que comprende completamente lo que está en juego porque él mismo lo vive en carne propia. En ese momento, Fernando Castillo, el colaborador más cercano de Harfuch, tocó suavemente la puerta. Había pasado más de una hora desde que habían entrado al despacho, y había asuntos urgentes esperando atención. Adelante, dijo la presidenta. Fernando entró con expresión preocupada, pero al ver la intensidad emocional de la conversación, se detuvo. Disculpen la interrupción, pero tenemos una situación que requiere decisión inmediata en Sinaloa. Harfuch se incorporó inmediatamente, su instinto profesional activándose, pero antes de levantarse completamente, miró a la presidenta. ¿Puedes darme 5 minutos más?, le preguntó a Fernando. Por supuesto, secretario, respondió el colaborador, retirándose discretamente. Esto es exactamente lo que te decía, dijo Harfuch volviéndose hacia Sheinbaum. Siempre hay algo más urgente, siempre hay una crisis que atender. Y mientras tanto mi hija sigue preguntándose por qué su papá no puede ir a su recital de piano. ¿Cuándo es el recital?, preguntó la presidenta. El viernes por la noche. Vas a ir, declaró Sheinbaum con firmeza. Pero si hay una emergencia, vas a ir, repitió ella. Y esa es una orden directa de la presidenta de México. Tu hija necesita ver a su padre en primera fila, aplaudiendo sus logros. Eso también es seguridad nacional, Omar. La seguridad emocional de las familias de quienes nos protegen. Por primera vez en la conversación, Harfuch sonrió genuinamente.
¿Y si Sinaloa se incendia mientras estoy escuchando a mi hija tocar piano? Entonces, confiaremos en que has entrenado tan bien a tu equipo que pueden manejar la situación 2 horas sin ti. Y si no pueden, entonces tenemos un problema más grande del que pensábamos. La lógica era irrefutable, pero más importante que la lógica era el mensaje subyacente. Su valor como persona no se reducía únicamente a su función como secretario de Seguridad. Hay algo más que quiero que sepas, dijo la presidenta, poniéndose de pie y caminando hacia su escritorio. Tomó una carpeta que había estado revisando antes de que él llegara. Recibí esto ayer del presidente de El Salvador. Abrió la carpeta y le mostró una carta oficial. Bukele me escribió personalmente para preguntar si podríamos compartir contigo algunas estrategias de seguridad. Dice textualmente, el trabajo de García Harfuch es un ejemplo para toda América Latina. Harfuch leyó la carta, sus ojos abriéndose con sorpresa. No solo eso, continuó Sheinbaum. La semana pasada recibí llamadas de los presidentes de Colombia y Guatemala. Ambos quieren conocer tus métodos, tus estrategias. Tu trabajo no solo está transformando México, Omar, se está convirtiendo en un modelo para la región. No sabía eso, murmuró él genuinamente sorprendido, porque eres demasiado modesto y estás demasiado ocupado trabajando para darte cuenta del impacto real de lo que haces. Pero yo sí lo veo. Lo veo en las estadísticas, lo veo en las cartas que recibo, lo veo en los reportes internacionales, y lo veo en conversaciones como esta, donde un hombre fuerte tiene el valor de mostrar su vulnerabilidad. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, continuó la presidenta regresando a su asiento. No es tu valentía física, aunque la admiro profundamente. No es tu capacidad estratégica, aunque es excepcional. Lo que más me impresiona es que después de todo lo que has enfrentado, después de todos los riesgos que has asumido, sigues siendo capaz de llorar por tu familia. Harfuch la miró con curiosidad, esperando que elaborara. Muchos hombres en posiciones de poder se endurecen tanto que pierden la capacidad de sentir. Se vuelven insensibles al costo humano de sus decisiones. Pero tú sigues sintiendo cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio. Eso no te hace débil, Omar. Te hace excepcional. A veces pienso que sería más fácil si fuera menos sensible, confesó él. Sería más fácil, pero serías menos efectivo. Tu sensibilidad es lo que te permite tomar decisiones que verdaderamente protegen a las familias mexicanas, porque nunca olvidas que detrás de cada operación hay familias reales, con miedos reales y esperanzas reales. En ese momento, el teléfono de Harfuch vibró con un mensaje de texto. Lo revisó y su expresión cambió ligeramente. «Es mi esposa», dijo. «Me pregunta si voy a llegar a cenar esta noche». «¿Y vas a llegar?», preguntó Sheinbaum con una sonrisa conocedora. Harfuch dudó un momento, pensando en Fernando esperando afuera con la situación de Sinaloa, en los reportes que tenía que revisar, en las llamadas que tenía que hacer. «Sí», dijo finalmente escribiendo una respuesta. «Voy a llegar a cenar». «Excelente. Ahora, antes de que atiendas la situación de Sinaloa, quiero que sepas algo más. Estoy considerando proponerte para un reconocimiento internacional de liderazgo en seguridad. Es algo que se entrega cada 3 años a funcionarios que han demostrado excelencia y humanidad en el servicio público. Presidenta, yo no busco reconocimientos. Lo sé y por eso mereces recibirlos. Pero más allá del reconocimiento, quiero que entiendas algo. Tu trabajo está siendo visto y valorado no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Los sacrificios que has hecho, que ha hecho tu familia, no han sido en vano». Harfuch sintió cómo se le formaba nuevamente un nudo en la garganta, pero esta vez era diferente. No era solo dolor o preocupación, era una mezcla compleja de orgullo, responsabilidad y esperanza. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un momento. «Lo que quieras. ¿Cómo hago para explicarle a mi hija que papá no está ausente porque no la ama, sino porque la ama tanto que quiere construir un país más seguro para ella?» La pregunta golpeó a Sheinbaum en el corazón. Era una pregunta que ella misma se había hecho muchas veces, reformulada de diferentes maneras, pero con la misma esencia dolorosa. «Le dices exactamente eso», respondió después de pensarlo un momento. «Le dices que papá trabaja tanto
porque quiere que ella pueda caminar por las calles sin miedo. Que papá toma decisiones difíciles porque quiere que ella pueda soñar con cualquier futuro sin que la violencia limite sus posibilidades. ¿Y si no me cree? Entonces la llevas contigo un día. Déjale ver lo que haces. Preséntale a las personas que protegen gracias a tu trabajo. Los niños entienden más de lo que creemos cuando les explicamos las cosas con honestidad. Harfuch consideró esta sugerencia. La idea de llevar a su hija a su lugar de trabajo, de mostrarle el lado humano de su labor, nunca se le había ocurrido. Pero tendría que ser algo muy controlado, murmuró, más para sí mismo que para ella. Por supuesto. Pero imagínate lo que significaría para ella entender que su papá no es solo el hombre que llega tarde a casa, sino el hombre que dedica su vida a proteger a otros niños como ella. La conversación fue interrumpida nuevamente por Fernando, quien tocó la puerta con más urgencia esta vez. Secretario, realmente necesitamos su decisión sobre Sinaloa, dijo al entrar. Harfuch se puso de pie, pero antes de dirigirse hacia la puerta, se volvió hacia la presidenta. Gracias, Claudia. Necesitaba esta conversación más de lo que me daba cuenta. Gracias a ti por confiar en mí, por mostrarme que detrás del funcionario hay un hombre extraordinario que lucha no solo contra el crimen, sino también contra sus propias dudas y miedos. Mientras caminaba hacia la puerta, Harfuch se detuvo una vez más. Una última cosa, dijo. ¿Esta conversación queda entre nosotros? Por supuesto, respondió Sheinbaum. Pero Omar, no tengas miedo de mostrar tu humanidad de vez en cuando. El país necesita líderes que sean fuertes, pero también humanos. Que tomen decisiones difíciles, pero que también entiendan el costo de esas decisiones. Harfuch asintió y salió del despacho, pero su paso era diferente. Seguía siendo firme y decidido, pero ahora también llevaba consigo una nueva comprensión de su propio valor y una renovada conexión con las razones profundas por las que había elegido este camino. Esa misma tarde, mientras Omar García Harfuch revisaba los reportes de la situación en Sinaloa, que había requerido su atención inmediata, no podía dejar de pensar en las palabras de la presidenta. La operación había sido exitosa. 3 células criminales desarticuladas sin víctimas civiles, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no era lo único en lo que podía concentrarse. Ricardo Mendoza notó el cambio en su jefe inmediatamente. Durante la reunión de evaluación posterior a la operación, Harfuch había mostrado una atención diferente, más humana, hacia los reportes sobre las familias de los criminales detenidos. Secretario, dijo Ricardo, después de que el resto del equipo había salido de la sala de juntas. ¿Se encuentra bien? Lo noto, diferente desde esta mañana. Harfuch miró a su asesor de confianza, un hombre que había estado a su lado durante los momentos más difíciles de su carrera. Si había alguien que merecía honestidad, era Ricardo. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que hacemos vale la pena, Ricardo? Preguntó, recostándose en su silla. Todos los días, secretario. Pero después recuerdo las cifras de secuestros del año pasado comparadas con las de este año, y la respuesta se vuelve clara. No me refiero solo a las cifras, aclaró Harfuch. Me refiero al costo personal, al precio que pagamos nosotros y nuestras familias. Ricardo se sentó frente a él, reconociendo que esta era una conversación importante. ¿Puedo ser franco con usted? Siempre. He trabajado con muchos funcionarios a lo largo de mi carrera. He visto a algunos que se vuelven cínicos, que pierden la perspectiva de por qué empezaron en este trabajo. He visto a otros que se queman, que se consumen en la batalla contra la criminalidad. Pero también he visto a unos pocos que logran mantener el equilibrio entre ser efectivos y seguir siendo humanos. Harfuch escuchaba atentamente. Usted pertenece a ese último grupo, secretario. Y precisamente porque se cuestiona, porque siente el peso de las decisiones, es por lo que sigue siendo efectivo. El día que deje de preguntarse si vale la pena, ese día habrá perdido lo que lo hace especial. Mi hija me preguntó ayer por qué no puedo ser como el papá de su amiga, que trabaja en una oficina y llega todos los días a las 6 de la tarde, confesó Harfuch. ¿Y qué le dijo? Le dije que papá tiene un trabajo muy importante, pero creo que ella no entiende qué significa eso realmente. Ricardo sonrió. Mi hijo tiene 8 años, y hace unos meses me hizo una pregunta similar. Le expliqué que hay personas malas, que quieren lastimar a las familias buenas, y que papá trabaja para asegurarse de que esas personas malas no puedan hacerlo.
¿Cómo reaccionó? Me preguntó si era como un superhéroe. Le dije que no tengo superpoderes, pero que trabajo con el superhéroe más importante de México. Ricardo hizo una pausa. Le hablé de usted, secretario. Le conté que mi jefe es un hombre que dedica su vida a proteger a niños como él. Harfuch sintió cómo se le humedecían los ojos nuevamente. ¿En serio? Mi hijo ahora les cuenta a sus amigos en la escuela que su papá trabaja con Omar García Harfuch. Para él, usted es como un personaje de los cómics que lee. Esta revelación impactó profundamente a Harfuch. La idea de que un niño de 8 años lo viera como un héroe, mientras su propia hija lo percibía como un padre ausente, demostró la complejidad de las percepciones y la importancia de la comunicación. Ricardo, ¿crees que podríamos organizar algo especial para el viernes? ¿Qué tiene en mente? Mi hija tiene un recital de piano. La presidenta me ordenó estar ahí, y quiero que sea perfecto. Quiero que mi familia vea que aunque mi trabajo es importante, ellos son lo más importante. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Podemos coordinar la seguridad para que usted pueda estar completamente presente, sin llamadas, sin interrupciones, sin emergencias que no puedan esperar 2 horas. ¿Es posible eso? Para el recital de su hija, secretario, haremos que sea posible. Mientras planeaban los detalles, Harfuch recibió una llamada de Mariana Vázquez, la periodista de investigación que había estado siguiendo de cerca su trabajo. Mariana había solicitado una entrevista sobre las nuevas estrategias de seguridad, pero su llamada tenía un tono diferente. Secretario García Harfuch, dijo Mariana después de los saludos protocolarios, he estado investigando el impacto de las políticas de seguridad en las familias de los funcionarios. ¿Estaría dispuesto a hablar sobre ese aspecto más personal de su trabajo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Después de la conversación de la mañana con la presidenta, la idea de abordar públicamente el costo personal de su trabajo no le parecía tan intimidante como habría sido un día antes. ¿Qué tipo de enfoque tendría esa conversación?, preguntó cautelosamente. Quiero mostrar el lado humano de las decisiones de seguridad. Creo que el público mexicano necesita entender que detrás de cada operación exitosa hay familias que también hacen sacrificios. Harfuch reflexionó sobre la propuesta. Era una oportunidad de hacer exactamente lo que la presidenta había sugerido: mostrar su humanidad sin comprometer su efectividad. Déjeme pensarlo, respondió finalmente. Pero me intriga la idea. Después de colgar, se dirigió a la ventana de su oficina, que daba hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Las calles estaban llenas de familias que caminaban tranquilamente, niños que jugaban en las plazas, comerciantes que trabajaban sin miedo. Era el México que él se había propuesto proteger, y por primera vez en mucho tiempo podía ver claramente los resultados de sus esfuerzos. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa. ¿Sigues pensando llegar a cenar? Tu hija ha estado practicando una pieza nueva para tocarla después de la cena. Sin dudar, respondió. Estaré ahí a las 7. Dile que estoy emocionado de escucharla tocar. Era un mensaje simple, pero representaba un cambio fundamental en sus prioridades. No era que el trabajo fuera menos importante, sino que había encontrado una manera de integrar su humanidad en su papel profesional. La cena familiar de esa noche fue diferente a cualquier otra en los últimos meses. Omar García Harfuch llegó puntualmente a las 7, apagó su teléfono durante toda la comida y por primera vez en mucho tiempo prestó atención completa a las conversaciones de sus hijos. Su hija, Sofía, había preparado efectivamente una nueva pieza de piano, una versión simplificada de Claro de Luna de Beethoven. Mientras la escuchaba tocar después de la cena, Harfuch se dio cuenta de lo mucho que había crecido musicalmente sin que él se diera cuenta. «Papá», dijo Sofía después de terminar la pieza, «¿realmente vas a poder venir a mi recital el viernes?» «No solo voy a estar ahí», respondió él, arrodillándose para estar a su altura, «sino que voy a estar en primera fila. Y después vamos a salir a celebrar a donde tú quieras». Los ojos de su hija se iluminaron con una alegría que él no había visto en meses. «¿En serio? Sin que tengas que irte porque hay una emergencia». La pregunta le dolió, pero también le confirmó lo necesario que era este cambio. «En serio, tu recital es la cosa más importante que va a pasar el viernes». Su esposa, Carmen, lo observaba desde el marco de la puerta con una expresión de gratitud y alivio. Después de que los niños se fueron a sus habitaciones, ella se acercó a él. «¿Qué pasó hoy?
Preguntó suavemente. Estás diferente, más presente. Harfuch la tomó de las manos. Tuve una conversación importante con la presidenta. Me ayudó a recordar por qué hago lo que hago, pero también me ayudó a entender que ustedes no pueden ser víctimas de mi trabajo. Tienen que ser la razón de mi trabajo. Carmen sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. He estado esperando escucharte decir algo así durante meses. ¿He sido tan malo como padre y esposo? No has sido malo, Omar. Has estado perdido. Has estado tan concentrado en proteger al país que olvidaste que también necesitas proteger a tu propia familia, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esa noche, por primera vez en semanas, Harfuch durmió profundamente. No se despertó cada hora revisando su teléfono, no tuvo pesadillas sobre amenazas o operaciones fallidas. Soñó con el recital de su hija, con verla tocar en el escenario, con el orgullo en sus ojos cuando la viera aplaudir desde el público. Al día siguiente, Ricardo notó inmediatamente el cambio en su jefe. Durante la reunión matutina de inteligencia, Harfuch mostró la misma agudeza estratégica de siempre, pero con una perspectiva ligeramente diferente. Quiero que empecemos a incluir en nuestros reportes el impacto de nuestras operaciones en las familias de los detenidos, anunció durante la reunión. ¿Secretario?, preguntó uno de sus colaboradores confundido. No para cambiar nuestras estrategias, aclaró rápidamente, sino para entender completamente el alcance de nuestras acciones. Si vamos a desarmar organizaciones criminales, también tenemos que entender qué pasa con las familias que quedan atrás, especialmente los menores. Esta nueva perspectiva generó una discusión interesante en el equipo. Se dieron cuenta de que, efectivamente, muchas de sus operaciones exitosas dejaban niños sin padres, esposas sin esposos, y que aunque estos padres y esposos fueran criminales, las consecuencias para las familias eran reales. ¿Está sugiriendo que implementemos algún tipo de programa de apoyo?, preguntó Fernando Castillo. Estoy sugiriendo que empecemos a pensar de manera más integral. Un criminal detenido puede significar calles más seguras, pero también puede significar un niño que necesita apoyo para no seguir el mismo camino. Era una evolución natural de su nuevo enfoque humanizado hacia el trabajo. Sin perder de vista el objetivo principal de combatir el crimen, estaba incorporando una perspectiva más amplia que consideraba las ramificaciones humanas de cada acción. Esa tarde, Mariana Vázquez lo llamó nuevamente. Secretario, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. ¿Qué le parecería si hacemos la entrevista de una manera diferente? ¿Cómo? ¿Qué tal si la hacemos en su casa, con su familia presente? No necesariamente participando en la entrevista, pero mostrando el contexto real de su vida. Creo que sería poderoso que el público vea que detrás del funcionario hay un padre y un esposo. La propuesta era audaz, pero después de las revelaciones de los últimos días, Harfuch se sintió atraído hacia la idea de la transparencia. Déjeme hablar con mi familia, respondió. Si ellos están de acuerdo, podríamos intentarlo. ¿En serio consideraría esa posibilidad? Ayer no lo habría considerado. Hoy creo que el país necesita ver que las personas que toman decisiones difíciles también son personas normales con familias normales y preocupaciones normales. Después de colgar, Harfuch se dio cuenta de que había tomado una decisión importante sin consultar primero con sus superiores o con su equipo de comunicación. Era una decisión instintiva, basada en su nueva comprensión de la importancia de la humanización de su papel público. Cuando llegó a casa esa noche, nuevamente puntual para la cena, planteó la propuesta a su familia. Una periodista quiere hacer una entrevista aquí, en casa, mostrando cómo es nuestra vida familiar, explicó. Su esposa y sus hijos intercambiaron miradas. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó Carmen. Porque creo que es importante que la gente entienda que las decisiones que tomo en el trabajo no solo me afectan a mí. Las toman un padre que quiere que sus hijos crezcan en un país seguro, un esposo que quiere que su esposa pueda caminar tranquila por la calle. Sofía, su hija, habló inesperadamente. ¿Eso ayudaría a que otras niñas entiendan por qué sus papás a veces tienen que trabajar mucho? La pregunta demostró una percepción madura que sorprendió a sus padres. Sí, creo que podría ayudar con eso, respondió Harfuch. Entonces creo que deberíamos hacerlo, dijo ella con decisión. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Omar García Harfuch
Había mantenido su promesa de no programar ninguna reunión importante para esa tarde, y Ricardo había coordinado con maestría la agenda para que no hubiera interrupciones durante el recital. A las 5 de la tarde, 2 horas antes del evento, Harfuch se encontraba en su oficina terminando de revisar los últimos reportes del día cuando recibió una llamada inesperada. Era directamente de la oficina de la presidenta. «Omar», dijo Claudia Sheinbaum al teléfono, «¿cómo te sientes sobre esta noche?» «Nervioso», confesó él con una sonrisa. «Más nervioso que antes de cualquier operación importante. Eso es perfectamente normal. Ser un buen padre es tan desafiante como ser un buen funcionario público, solo que los criterios de éxito son diferentes. ¿Algún consejo? Solo uno. Cuando tu hija esté tocando, no pienses en nada más, ni en trabajo, ni en amenazas, ni en responsabilidades. Solo escúchala tocar y siéntete orgulloso de la niña extraordinaria que has ayudado a criar». Después de colgar, Harfuch se dirigió a casa con tiempo suficiente para cambiarse y acompañar a su familia al evento. El recital se realizaba en el auditorio de la Escuela de Música, donde Sofía tomaba clases, un espacio íntimo pero elegante que podía albergar a unas 200 personas. Cuando llegaron al auditorio, Harfuch notó inmediatamente la presencia de su equipo de seguridad, pero de manera discreta y sin interferir con el ambiente familiar del evento. Ricardo había cumplido su promesa de hacer que todo funcionara perfectamente. «Papá», dijo Sofía antes de dirigirse al área de preparación, «¿vas a estar nervioso mientras toco?» «Probablemente», admitió él, «pero va a ser un nerviosismo bueno, del tipo que sientes cuando algo muy importante está a punto de pasar». «Yo también estoy nerviosa», confesó ella, «pero me siento mejor sabiendo que vas a estar ahí». Mientras su hija se preparaba con los otros estudiantes, Harfuch y Carmen tomaron sus asientos en la primera fila. Era surreal estar ahí, en ese momento de normalidad familiar, después de todos los eventos de la semana. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, notando su expresión reflexiva. «Pienso en lo fácil que es olvidar lo que realmente importa cuando estás constantemente lidiando con crisis», respondió él. «Esta semana me recordó que mi trabajo tiene sentido precisamente porque existe esto. Familias normales, niños que tocan piano, padres que se sienten orgullosos de sus hijos». El recital comenzó con una introducción del director de la Escuela de Música, seguida por las presentaciones de los estudiantes más jóvenes. Harfuch se encontró genuinamente disfrutando cada actuación, viendo en cada niño en el escenario un reflejo de por qué su trabajo era importante. Cuando llegó el turno de Sofía, el auditorio se quedó en silencio. Ella caminó hacia el piano, con una confianza que sorprendió a sus padres, se sentó en el banco, ajustó su postura y comenzó a tocar. La pieza que había elegido no era la misma que había practicado en casa. Era una composición más compleja, más emotiva. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, Harfuch sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza o preocupación, como las que había derramado en el despacho presidencial. Eran lágrimas de orgullo puro, de amor paternal, de reconocimiento hacia la persona extraordinaria en la que su hija se estaba convirtiendo. Cuando terminó la pieza, el aplauso fue entusiasta y prolongado. Sofía buscó inmediatamente los ojos de su padre en el público, y cuando los encontró, le sonrió con una alegría que él supo que recordaría para siempre. «Esa es mi hija», murmuró Harfuch a Carmen, sin importarle que otras personas pudieran escucharlo. «Y ese es su papá», respondió ella tomando su mano. «El papá que estuvo aquí cuando importaba». Después del recital, cumpliendo su promesa, llevaron a Sofía a cenar a su restaurante favorito. Durante la cena, ella no dejaba de hablar sobre la experiencia, sobre cómo se había sentido en el escenario, sobre las piezas que quería aprender después. «Papá», dijo en un momento dado, «¿tu trabajo es realmente tan importante como el de un doctor o un maestro?» La pregunta lo hizo reflexionar. «Es diferente, pero sí es importante. Los doctores curan a las personas cuando están enfermas. Los maestros les enseñan a los niños a crecer y aprender. Yo trabajo para que los doctores y los maestros puedan hacer su trabajo sin miedo, y para que niñas como tú puedan tocar piano sin preocuparse por su seguridad. ¿Y eso requiere que a veces no puedas estar en casa?» «A veces sí»,
Pero después de esta semana, he aprendido algo importante. Puedo hacer mi trabajo sin sacrificar completamente mi tiempo contigo y con mamá. Solo necesito organizarme mejor. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Cuando regresaron a casa esa noche, Harfuch se sentía diferente. No era que hubiera resuelto todos los desafíos de equilibrar su vida profesional y personal, pero había dado un paso importante hacia una integración más saludable de ambas. Su teléfono había permanecido en silencio durante toda la noche. Ricardo y su equipo habían manejado todos los asuntos rutinarios y no había surgido ninguna crisis que requiriera su atención inmediata. Mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje de texto de la presidenta. Espero que el recital haya sido perfecto. Un país necesita líderes fuertes, pero también necesita líderes que recuerden por qué luchan. Era el final perfecto para una noche perfecta. El lunes siguiente al recital, Omar García Harfuch llegó a su oficina con una perspectiva renovada que no pasó desapercibida para su equipo. Durante la reunión matutina de inteligencia, su enfoque seguía siendo tan agudo como siempre, pero había algo diferente en la manera en que procesaba la información y tomaba decisiones. Secretario, dijo Fernando Castillo después de presentar el reporte semanal, las cifras de la semana pasada muestran una reducción del 15% en delitos violentos en las zonas donde implementamos las nuevas estrategias. Excelente, respondió Harfuch, pero inmediatamente agregó, ¿tenemos información sobre el impacto en las comunidades? ¿Cómo están respondiendo las familias a estos cambios? Era una pregunta que habría sido inusual, viniendo de él apenas una semana antes, pero que ahora reflejaba su nueva perspectiva integral. De hecho, sí, respondió Fernando, consultando sus notas. Hemos recibido reportes de escuelas que han aumentado sus actividades extracurriculares, porque los padres se sienten más seguros dejando que sus hijos participen en actividades vespertinas. Eso es exactamente lo que queremos escuchar, dijo Harfuch con satisfacción genuina. Nuestro éxito no se mide solo en criminales detenidos, sino en niños que pueden jugar más tiempo en los parques. Ricardo Mendoza tomó notas mentales de estos comentarios, reconociendo que su jefe había encontrado una nueva manera de contextualizar su trabajo, que lo hacía más motivador y sostenible a nivel personal. Después de la reunión, Harfuch recibió una llamada de Mariana Vázquez, confirmando los detalles para la entrevista que se realizaría esa tarde en su casa. Secretario, he estado preparando las preguntas y quiero asegurarme de que se sienta cómodo con el enfoque, dijo la periodista. Mi intención es mostrar la humanidad detrás de las decisiones de seguridad, no comprometer su efectividad profesional. Aprecio esa consideración, respondió él. Mi familia y yo hemos hablado sobre esto, y creemos que es importante que el público entienda que las personas que toman decisiones difíciles también enfrentan las consecuencias de esas decisiones en sus propias vidas. ¿Hay algún tema que prefiera evitar? Harfuch reflexionó sobre la pregunta. Una semana antes, habría tenido una larga lista de temas prohibidos, pero ahora se sentía más cómodo con la transparencia. Solo pido que respetemos la privacidad de mis hijos en términos de detalles específicos sobre su seguridad, dijo finalmente. Pero estoy dispuesto a hablar sobre los desafíos generales de ser padre mientras se tiene este tipo de responsabilidad pública. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a su familia preparándose para la entrevista, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Carmen había preparado algunos refrigerios y Sofía había practicado algunas piezas de piano por si la periodista quería incluir algo de música en el reportaje. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Harfuch una última vez antes de que llegara Mariana. Papá, dijo Sofía con una madurez que continuaba sorprendiéndolo. Creo que es importante que otras familias sepan que no están solas y sus papás o mamás tienen trabajos difíciles. Cuando Mariana llegó con su pequeño equipo de grabación, la atmósfera en la casa era notablemente relajada. La periodista había optado por un enfoque discreto, con solo una cámara y un técnico de sonido, manteniendo la sensación de intimidad familiar. Secretario García Harfuch, comenzó Mariana una vez que estuvieron sentados en la sala. Muchos mexicanos lo conocen como el funcionario que ha transformado las estrategias de seguridad del país.
Pero pocos conocen al hombre detrás de ese papel, cómo equilibra las enormes responsabilidades de su cargo con la vida familiar. Harfuch miró brevemente a su familia antes de responder. Hasta hace muy poco creía que había que elegir entre ser efectivo en el trabajo y estar presente para la familia. Esta semana aprendí que esa es una falsa dicotomía. De hecho, ser un mejor padre y esposo me hace más efectivo en mi trabajo porque me recuerda constantemente por qué es importante lo que hacemos. ¿Puede elaborar sobre eso? Cuando tomo decisiones sobre operativos de seguridad, no estoy pensando en estadísticas abstractas. Estoy pensando en familias reales como la mía, que merecen vivir sin miedo. Estoy pensando en niñas como mi hija, que deberían poder tocar piano en recitales escolares sin que sus padres se preocupen por su seguridad. Mariana notó cómo los ojos de Harfuch se iluminaban cuando hablaba de su familia. Ha mencionado el recital de su hija. ¿Qué significó para usted estar presente en ese evento? Significó recordar lo que realmente importa, respondió él sin dudar. Durante meses había estado tan concentrado en proteger al país que había olvidado proteger los momentos importantes de mi propia familia. El recital me recordó que si no puedo preservar la felicidad de mi propia hija, ¿cómo puedo pretender preservar la felicidad de las familias mexicanas? Carmen intervino desde su lugar en el sofá. Omar ha estado bajo una presión increíble durante estos años. Las amenazas constantes, las decisiones que afectan vidas, la responsabilidad de mantener seguro a todo un país. Es fácil perderse en esa inmensidad y olvidar que también hay una vida personal que necesita atención. Señora García, dijo Mariana dirigiéndose a Carmen, ¿cómo ha afectado a la familia el trabajo del secretario? Ha sido difícil, admitió Carmen honestamente. Hay noches en las que Omar llega a casa y puedo ver que carga con el peso de decisiones que han salvado vidas, pero también con la preocupación de las amenazas que recibimos constantemente. Como esposa, quieres apoyar a tu marido, pero también quieres proteger a tus hijos de esa realidad. ¿Y cómo manejan esa dualidad? Hemos aprendido que la transparencia apropiada para la edad es importante, explicó Carmen. No escondemos completamente la realidad de nuestros hijos, pero tampoco los agobiamos con detalles que no pueden procesar. Les explicamos que papá tiene un trabajo importante, que a veces requiere sacrificios de toda la familia. Sofía, que había estado escuchando calladamente, pidió permiso para hablar. ¿Puedo decir algo? Mariana asintió, intrigada por la perspectiva de la hija. Al principio me molestaba que papá no pudiera estar en todas mis presentaciones, o que tuviéramos que tener seguridad especial, dijo Sofía con una articulación impresionante para su edad. Pero después, entendí que hay muchas niñas en México que no pueden tocar piano porque viven en lugares peligrosos. Si papá puede ayudar a que esas niñas también tengan oportunidades como las mías, entonces vale la pena. Harfuch sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su hija expresar esa comprensión madura de su trabajo. Esa perspectiva de tu hija es extraordinaria, comentó Mariana. ¿Cómo llegó a esa comprensión? Hemos empezado a hablar más abiertamente sobre mi trabajo, explicó Harfuch. No sobre los detalles operacionales, obviamente, sino sobre el propósito. Te he explicado que cada operación exitosa significa que hay familias que pueden dormir más tranquilas, niños que pueden ir a la escuela sin miedo. ¿Ha habido momentos en los que ha considerado dejar este trabajo por el bien de su familia? Harfuch intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Hace una semana habría respondido esa pregunta de manera muy diferente. Sí, he tenido momentos de duda, especialmente cuando las amenazas se vuelven más específicas contra mi familia. Pero ahora entiendo que la solución no es abandonar el trabajo, sino encontrar maneras más saludables de hacerlo. ¿Qué ha cambiado? He aprendido que puedo ser un funcionario público efectivo sin sacrificar completamente mi humanidad. De hecho, mantener esa humanidad me hace mejor en mi trabajo porque nunca pierdo de vista por qué es importante. Mariana hizo una señal a su camarógrafo para que enfocara en un plano más general de la familia. Si pudieran enviar un mensaje a otras familias que enfrentan desafíos similares por el trabajo de servicio público, ¿cuál sería? Carmen respondió primero. Que no están solos en esto, que es posible encontrar un equilibrio, aunque sea imperfecto, y que los sacrificios que hacen tienen un propósito real. Harfuch agregó,
Que nunca pierdan de vista por qué empezaron en el servicio público. Para mí, esa razón es mi familia, y todas las familias como la mía, que merecen vivir en paz. Sofía cerró con una reflexión que sorprendió a todos, y que los hijos de las personas que tienen trabajos importantes también pueden estar orgullosos de sus padres, incluso cuando a veces tienen que compartirlos con el país. La entrevista concluyó con una sensación de completitud que ninguno de los presentes había anticipado. Carl Fuchs se dio cuenta de que, lejos de comprometer su imagen profesional, mostrar su lado humano, había fortalecido su conexión con el propósito real de su trabajo. El lunes siguiente al recital, Omar García Harfuch llegó a su oficina con una perspectiva renovada que no pasó desapercibida para su equipo. Durante la reunión matutina de inteligencia, su enfoque seguía siendo tan agudo como siempre, pero había algo diferente en la manera en que procesaba la información y tomaba decisiones. «Secretario», dijo Fernando Castillo después de presentar el reporte semanal. «Las cifras de la semana pasada muestran una reducción del 15% en delitos violentos en las zonas donde implementamos las nuevas estrategias». «Excelente», respondió Harfuch, pero inmediatamente agregó: «¿Tenemos información sobre el impacto en las comunidades? ¿Cómo están respondiendo las familias a estos cambios?». Era una pregunta que habría sido inusual, viniendo de él apenas una semana antes, pero que ahora reflejaba su nueva perspectiva integral. «De hecho, sí», respondió Fernando, consultando sus notas. «Hemos recibido reportes de escuelas que han aumentado sus actividades extracurriculares, porque los padres se sienten más seguros dejando que sus hijos participen en actividades vespertinas». «Eso es exactamente lo que queremos escuchar», dijo Harfuch con satisfacción genuina. «Nuestro éxito no se mide solo en criminales detenidos, sino en niños que pueden jugar más tiempo en los parques». Ricardo Mendoza tomó notas mentales de estos comentarios, reconociendo que su jefe había encontrado una nueva manera de contextualizar su trabajo, que lo hacía más motivador y sostenible a nivel personal. Después de la reunión, Harfuch recibió una llamada de Mariana Vázquez, confirmando los detalles para la entrevista, que se realizaría esa tarde en su casa. «Secretario, he estado preparando las preguntas y quiero asegurarme de que se sienta cómodo con el enfoque», dijo la periodista. «Mi intención es mostrar la humanidad detrás de las decisiones de seguridad, no comprometer su efectividad profesional». «Aprecio esa consideración», respondió él. «Mi familia y yo hemos hablado sobre esto, y creemos que es importante que el público entienda que las personas que toman decisiones difíciles también enfrentan las consecuencias de esas decisiones en sus propias vidas». «¿Hay algún tema que prefiera evitar?». Harfuch reflexionó sobre la pregunta. Una semana antes, habría tenido una larga lista de temas prohibidos, pero ahora se sentía más cómodo con la transparencia. «Solo pido que respetemos la privacidad de mis hijos en términos de detalles específicos sobre su seguridad», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesto a hablar sobre los desafíos generales de ser padre mientras se tiene este tipo de responsabilidad pública». Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a su familia preparándose para la entrevista con una mezcla de nerviosismo y emoción. Carmen había preparado algunos refrigerios y Sofía había practicado algunas piezas de piano por si la periodista quería incluir algo de música en el reportaje. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó Harfuch una última vez antes de que llegara Mariana. «Papá», dijo Sofía con una madurez que continuaba sorprendiéndolo, «creo que es importante que otras familias sepan que no están solas y sus papás o mamás tienen trabajos difíciles». Cuando Mariana llegó con su pequeño equipo de grabación, la atmósfera en la casa era notablemente relajada. La periodista había optado por un enfoque discreto, con solo una cámara y un técnico de sonido, manteniendo la sensación de intimidad familiar. «Secretario García Harfuch», comenzó Mariana una vez que estuvieron sentados en la sala. «Muchos mexicanos lo conocen como el funcionario que ha transformado las estrategias de seguridad del país, pero pocos conocen al hombre detrás de ese papel. ¿Cómo equilibra las enormes responsabilidades de su cargo con la vida familiar?». Harfuch miró brevemente a su familia antes de responder. «Hasta hace muy poco creía que había que elegir entre ser efectivo en el trabajo y estar presente para la familia. Esta semana aprendí que esa es una falsa dicotomía. De hecho,
Ser un mejor padre y esposo me hace más efectivo en mi trabajo porque me recuerda constantemente por qué es importante lo que hacemos. ¿Puede elaborar sobre eso? Cuando tomo decisiones sobre operativos de seguridad, no estoy pensando en estadísticas abstractas. Estoy pensando en familias reales como la mía, que merecen vivir sin miedo. Estoy pensando en niñas como mi hija, que deberían poder tocar piano en recitales escolares sin que sus padres se preocupen por su seguridad. Mariana notó cómo los ojos de Harfuch se iluminaban cuando hablaba de su familia. Ha mencionado el recital de su hija. ¿Qué significó para usted estar presente en ese evento? Significó recordar lo que realmente importa, respondió él sin dudar. Durante meses había estado tan concentrado en proteger al país que había olvidado proteger los momentos importantes de mi propia familia. El recital me recordó que si no puedo preservar la felicidad de mi propia hija, ¿cómo puedo pretender preservar la felicidad de las familias mexicanas? Carmen intervino desde su lugar en el sofá. Omar ha estado bajo una presión increíble durante estos años. Las amenazas constantes, las decisiones que afectan vidas, la responsabilidad de mantener seguro a todo un país. Es fácil perderse en esa inmensidad y olvidar que también hay una vida personal que necesita atención. Señora García, dijo Mariana dirigiéndose a Carmen, ¿cómo ha afectado a la familia el trabajo del secretario? Ha sido difícil, admitió Carmen honestamente. Hay noches en las que Omar llega a casa y puedo ver que carga con el peso de decisiones que han salvado vidas, pero también con la preocupación de las amenazas que recibimos constantemente. Como esposa, quieres apoyar a tu marido, pero también quieres proteger a tus hijos de esa realidad. ¿Y cómo manejan esa dualidad? Hemos aprendido que la transparencia apropiada para la edad es importante, explicó Carmen. No escondemos completamente la realidad de nuestros hijos, pero tampoco los agobiamos con detalles que no pueden procesar. Les explicamos que papá tiene un trabajo importante, que a veces requiere sacrificios de toda la familia. Sofía, que había estado escuchando calladamente, pidió permiso para hablar. ¿Puedo decir algo? Mariana asintió, intrigada por la perspectiva de la hija. Al principio me molestaba que papá no pudiera estar en todas mis presentaciones, o que tuviéramos que tener seguridad especial, dijo Sofía con una articulación impresionante para su edad. Pero después, entendí que hay muchas niñas en México que no pueden tocar piano porque viven en lugares peligrosos. Si papá puede ayudar a que esas niñas también tengan oportunidades como las mías, entonces vale la pena. Harfuch sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su hija expresar esa comprensión madura de su trabajo. Esa perspectiva de tu hija es extraordinaria, comentó Mariana. ¿Cómo llegó a esa comprensión? Hemos empezado a hablar más abiertamente sobre mi trabajo, explicó Harfuch. No sobre los detalles operacionales, obviamente, sino sobre el propósito. Te he explicado que cada operación exitosa significa que hay familias que pueden dormir más tranquilas, niños que pueden ir a la escuela sin miedo. ¿Ha habido momentos en los que ha considerado dejar este trabajo por el bien de su familia? Harfuch intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Hace una semana habría respondido esa pregunta de manera muy diferente. Sí, he tenido momentos de duda, especialmente cuando las amenazas se vuelven más específicas contra mi familia. Pero ahora entiendo que la solución no es abandonar el trabajo, sino encontrar maneras más saludables de hacerlo. ¿Qué ha cambiado? He aprendido que puedo ser un funcionario público efectivo sin sacrificar completamente mi humanidad. De hecho, mantener esa humanidad me hace mejor en mi trabajo porque nunca pierdo de vista por qué es importante. Mariana hizo una señal a su camarógrafo para que enfocara en un plano más general de la familia. Si pudieran enviar un mensaje a otras familias que enfrentan desafíos similares por el trabajo de servicio público, ¿cuál sería? Carmen respondió primero. Que no están solos en esto, que es posible encontrar un equilibrio, aunque sea imperfecto, y que los sacrificios que hacen tienen un propósito real. Harfuch agregó, que nunca pierdan de vista por qué empezaron en el servicio público. Para mí, esa razón es mi familia, y todas las familias como la mía, que merecen vivir en paz. Sofía cerró con una reflexión que sorprendió a todos, y que los hijos de las personas que tienen trabajos importantes también pueden estar orgullosos de sus padres, incluso cuando a veces tienen que compartirlos con el país.
La entrevista concluyó con una sensación de completitud que ninguno de los presentes había anticipado. Carl Fuchs se dio cuenta de que, lejos de comprometer su imagen profesional, mostrar su lado humano había fortalecido su conexión con el propósito real de su trabajo. Esa noche, después de que Mariana y su equipo se fueron, la familia García Harfuch cenó junta nuevamente, pero esta vez con la satisfacción de haber compartido algo importante con el país. ¿Crees que la entrevista ayudará a otras familias?, preguntó Sofía a su padre. Creo que ayudará a que la gente entienda que detrás de cada decisión de gobierno hay personas reales con familias reales, respondió él. Y eso puede hacer que todos seamos más humanos en cómo pensamos sobre el servicio público. Reflexión final. Al llegar al final de esta emotiva historia sobre Omar García Harfuch, nos queda una lección profunda sobre la humanidad detrás del poder y la importancia de no perder de vista lo que realmente importa en nuestras vidas. La historia nos muestra que incluso las personas más fuertes y dedicadas al servicio público enfrentan momentos de vulnerabilidad, y que reconocer esa vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Omar nos enseña que es posible ser efectivo en nuestro trabajo sin sacrificar completamente nuestra humanidad y nuestras relaciones familiares. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Has vivido alguna vez la tensión entre las responsabilidades profesionales y la vida personal? ¿Crees que es posible encontrar ese equilibrio perfecto? Me encantaría conocer tu perspectiva. Déjanos tus comentarios sobre qué te pareció más emotivo de esta historia y comparte si conoces a alguien que enfrente desafíos similares. No olvides darle like a este audio si te gustó la historia y suscríbete al canal para más relatos que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima historia, y recuerda, detrás de cada persona fuerte, hay momentos de vulnerabilidad que los hacen aún más humanos.